Bueno, bienvenidos al segundo episodio del podcast donde vamos a entrevistar hoy a Santiago Márquez, que es profesor y economista de la Universidad Central de Venezuela. Un placer, ¿cómo estás? Gracias, placer. ¿Cómo se siente hoy? Bien, chévere, contento de estar aquí con ustedes, Qué bueno. con esta iniciativa que tienen. Sí, una iniciativa estudiantil para acercar a los profesores A los estudiantes. Muy bueno. ¿Quieres empezar con la ronda de preguntas? No, primero que nada, ¿qué lo hizo aceptar esta entrevista? Se lo pregunté a... No tenía por qué decir que no, más bien me había agradado. Que me gusta mucho la iniciativa de acercamiento de estudiantes-profesores. Hay una perspectiva generalmente de los estudiantes, sobre todo cuando comienzan, incluso cuando están a mitad de carrera. Por ejemplo, hoy pasó algo muy curioso. En la fecha que estamos haciendo esta entrevista, 11 de julio, los graduandos de hoy pertenecen, algunos de ellos, a los primeros estudiantes que tuvo en la Universidad Central. Es decir, que tienen ese recorrido de 5 años y un poquito acá en la universidad. Y uno sabe que tropezaron con muchas cosas para poder llegar hasta acá. Y de esas cosas que tropezaron lograron superarlas, y para ayudar a superarlas y lograr retar a los estudiantes muchísimas veces se comunican, la comunicación con los profesores es parte de la experiencia fundamental que tienen, porque los profesores probablemente hicieron el recorrido con sus diferencias unos años antes, y esos años antes esas experiencias pueden ser una fuente de aprendizaje o una fuente de reflexión. ¿Y cómo le hizo sentir ver a esos graduandos que les dio clase y ahora que son economistas hoy en día? Muy contento, hizo que extendiera un poco la primera clase, porque en la primera clase justamente es una clase que hablamos acerca del dinero, y cuando en la primera clase hablamos del dinero, es una clase que algunos de mis estudiantes más antiguos recuerdan que yo siempre saco algunos billetes en clase y reparto dinero en clase. Esta vez miren lo que ocurrió. Esta vez, en lugar de repartir bolívares, no había bolívares, y pedí varios dólares de la suerte. Entonces utilicimos la clase con 8 dólares en sencillo que se consiguieron por allí. ¿Cómo ha cambiado la perspectiva? Yo recuerdo cuando vi clases con usted, sacaba un poco de billetes y los tiraba, como que miren lo que valen, y los repartía. Era muy gracioso. Ahora no pude sacar ese poco billetes, valen menos, pero no lo pude sacar. Entonces Sacó logré $2 sacar unos ahí. billetitos de dólar para poder dar la misma clase. Pilluyo. Ok, esta primera etapa son preguntas para soltarse. Lo primero. Entrar en calor. Exacto. Lo primero, un economista a admirar. Un economista a admirar. Bueno, mira, yo tengo varios en la lista. Y en la lista el señor Richard Thaler me llama mucho la atención lo que ha hecho con teoría del comportamiento. Ha acercado mucho la explicación acerca de la racionalidad del consumidor a una perspectiva más comprensible, o que abarca un mayor número de casos, y que además se hace, digamos, fácil de comunicar al público en general, para poder a la gente acercarle a la economía. Sí, tiene un libro llamado Economía Conductual que es buenísimo, y hace un par de años también ganó el premio Nobel de Economía, gran economista de Chartal. Sí. Exacto. ¿Color favorito? Bueno, a mí me encanta el azul. Totalmente de acuerdo. ¿Una marca? Bueno, Apple. Qué bueno. Bueno. ¿Un artista musical? Un artista musical. Bueno, ahí de verdad que me pasa mucho que mi hija pequeña me pregunta, papi, ¿cuál es tu preferido? Bueno, el azul fue fácil de responder. Cuando me dice un artista, me gusta pero también me gusta este otro. Juan Luis Guerra. Me parece que ha evolucionado mucho en el tiempo, es decir que se convierte en una referencia de vida. Algunos de pronto están en el ramo del rock, y bueno, los grupos como Metallica siempre me ha encantado, Red Hot Chili Peppers. En cuanto a música hecha en Venezuela, pues lo que hacen muchachos como por ejemplo Los Mesoneros. Casualmente uno de sus integrantes fue un alumno mío en universidad, en unas materias diferentes a las que doy ahora en la Universidad Central, y continúan teniendo buen mercado en el mundo. Amigos Invisibles, que yo siempre digo que yo me crié con ellos, literalmente de vida adulta joven, pues básicamente. Sí, wow, artistas de culto que hoy en día, por lo menos los mesoneros son como que los más jóvenes, pero las que tienen Y han grandes sacado un éxitos. álbum actual muy, muy bueno. Sí, y tengo un gusto pecaminoso. El gusto pecaminoso mío, no le voy a decir el nombre, pero se van a imaginar cuál es el artista, porque digamos, probablemente no son un tema generacional, sino un tema de pronto de gusto musical. Pues en el área de la música urbana nueva, más comercial, pues hay unos que son pegajosos por todas partes. Y yo tengo una preferida de ella. Bad Bunny. No. Ok. Una preferida, pero es una chiquitita de tamaño.
No diré Puede ser nada. No diré nada. Ese es un gusto que pecaminoso. la gente se haga sus ideas. Exacto. ¿Una aplicación favorita? Aplicación Instagram. Instagram. Ok. ¿WhatsApp o Telegram? Yo uso ambos. El WhatsApp, mientras tenga extendido, pues pasa lo que los economistas llamamos siempre externalidad de red. Tienes que estar en ese club, utilizas ese club, tienes una serie de ventajas importantes tener ese club. El Telegram es útil porque además la forma de almacenamiento, lo liviano funciona. Y lo otro es que mientras más temprano estás en una red, te familiarizas mucho con sus características. Muchos han dicho que Telegram va a superar a WhatsApp. ¿Qué piensas sobre eso? Ya que usa ambas, debe estar muy encaminado con la tecnología. Bueno, si me preguntas, te voy a decir que no lo sé y creo que no. Probablemente Telegram tenga muchas ventajas tecnológicas respecto a WhatsApp, y el tema de la privacidad algunas veces está subvalorado y otras veces está sobrevalorado. Claro. En los tiempos actuales, para muchas de las cosas que se hacen en redes sociales, está sobrevalorado. Para algunas de las que se hacen fuera de redes sociales, está subvalorado, y cada vez la gente valora más su tema de privacidad. Ahí Telegram tiene una ventaja. Yo lo que creo que aquí pasa mucho esto que ocurre en los mercados oligopólicos, en alguna oportunidad no aplica en este caso, es que hay acción y reacción. Entonces con WhatsApp y Telegram va a pasar, el más grande siempre va a reaccionar a lo que va a ser el más pequeño. Claro. Sigue innovando. Pero, ¿de alguna manera piensa usted que Telegram quiere tener ese número uno o le basta con lo que tiene porque ya su mercado es un poco más específico? Eso es raro, una empresa que diga me basta con lo que tengo, me voy a quedar con este nicho. Siempre tienes que tener oportunidades de crecimiento, porque si no, no hay crecimiento. ¿Como Apple? Exactamente, siempre buscas dónde vas a crecer, o nueva tecnología, o nuevos clientes, o qué más le vendo a mis propios clientes. Innovación, muy importante. Algo a lo que haya que tenido que renunciar y el costo de oportunidades. Bueno, fíjate, estar dando clases en la universidad, hago una renuncia a tiempo, por ejemplo, y me ha cohibido de 2 o 3 compromisos que requieren que de pronto esté toda la semana, etc. Entonces, digamos, he tratado de manejarme con asesoría, consultoría o proyectos llave en mano que pueda manejar con la universidad, pero siempre tiene un costo de oportunidad alto, sobre todo las clases diurnas. Total. ¿Playa o montaña? Amo las dos cosas. A veces disimulo muy bien lo de la playa, ¿de acuerdo? Disimulo demasiado bien lo de la playa. Y la montaña pues la tenemos muy cerca, entonces yo subo a la Ávila con cierta frecuencia. La vela, Es mágico. no sé, Sí. te revive de alguna manera, es una vibración muy buena. Probablemente en alguna de mis clases y algunos estudiantes, más que unos ejemplos que son fijos, que repito año tras año, que yo sé que ustedes Yo tengo recuerdan. una pregunta totalmente cómica. Estoy seguro. Probablemente a veces estamos en salones donde uno mira el Ávila, y en esos salones donde uno mira el Ávila, yo a veces recuerdo que, bueno, cuando estaba en mi tiempo de universidad acá, mi ejercicio de carrera era recorrer el cortafuegos completo del Ávila todos los días. Casi que 6 veces a la semana. O sea, el día 7 era porque estaba lloviendo, porque era difícil conseguir transporte en ese momento. Hablando de esos ejemplos, tengo uno. ¿Por qué siempre agua de coco y jugo de naranja? Son facilísimos. Son 2 de mis bebidas preferidas. El agua de coco hidrata muy bien, tiene muchas propiedades, se parece mucho a lo que ocurría con la sábila, después ocurrió con el cale, después ocurre con otro. De la sábila siempre se le descubren todos los días nuevas propiedades. Al agua de coco también. Tan al agua de coco que ahora se descubrieron propiedades. Al agua de coco, a la carne de la fruta de coco y ahora al aceite de coco, que antes lo que se hacía era usarse para, en los tiempos de mi abuelito, para el cabello, para sacar los piojos del cabello. El aceite de coco que era muy bueno para el cabello. Y eso me recuerda a una startup venezolana que vi en televisión hace unos años, que se llamaba Cocumo, la cual agarraba digamos, la piel del coco y simplemente se quedaba con ello, y por medio de ciertas transformaciones químicas, de ingeniería, etc., las utilizaban para hacer unos filtros para los tubos de escape de los vehículos. Entonces filtraba gran parte de los agentes contaminantes y hacía que fuera mucho más, digamos, ecológico utilizar un transporte. Hoy en día no sé cómo va esa startup, pero es como que una señalar lo que es el coco, que también puede servir para tantas Capaz cosas. se puede aprovechar casi que cualquier cosa, no se pierde nada del coco. Yo literalmente. apuesto que tú vas a un estudiante de quinto semestre y le preguntas, ¿tú has visto clase con Santiago Márquez? Y te va a decir agua de coco y jugo de naranja. Es algo que ha marcado ya su trayectoria aquí también. Los estudiantes que entran en primer semestre, yo les pregunto, bueno, yo utilizo aquí 2 ejemplos y ya saben, porque ya los estudiantes de semestres anteriores, no sé cómo, en qué momento le chismean y lo datean. Ahora tengo una pregunta que surgió de esto y es un poco más económica que todo.
¿Por qué cree usted que últimamente ha tenido mucho éxito en Caracas, más que todo los locales de cocadas? Bueno, primero, el factor de publicidad es importante y la publicidad actual no es solamente un anuncio de impacto, sino lo que viene ocurriendo a nivel de redes sociales. Entonces, a nivel mundial ha habido un repunte de lo que es el consumo y las propiedades del coco, del agua de coco y del aceite de coco. Y el coco tiene una propiedad que yo conozco poco, no sé tanto del campo como quisiera, pero el cocotero requiere muchos años para que se produzca. Y relativamente quien lo produjo tenía un costo de oportunidad muy bajo en su tiempo, sembraron cocoteros y allí estaban dando coco y los cocos funcionan en las playas, en las zonas donde se producen sin pedir mucho a cambio, poca agua y dura muchísimo. Justamente alguien se dio cuenta que esa materia prima la tenía disponible, abundante, con el tema de que repuntó el valor de las cocadas. Son sabrosas, sustituyen otros elementos, por ejemplo, antes la bebida, por ejemplo, podía ser chicha y de pronto en la chicha está el tema de conseguir la leche, que se ha puesto un poco relativamente más costosa. Esas pueden ser las explicaciones iniciales. Una vez que se pone de moda, lo siguiente que piensa un economista es, caramba, ahora la fuente de proveer esos cocos, si alguien no está sembrando cocos, se van a poner bien caros y bien escasos, porque inmediatamente eso debe estar ocurriendo. La demanda está muy alta. Como ustedes saben que el agua de coco está entre mis preferidas, pues yo consumía agua de coco casi en todos los sitios, pero a veces me trasladaba, fíjense, del centro, del este, del lado de la ciudad, iba hasta el oeste, y por ejemplo en Catia, que hay mercados populares muy extendidos, pues los sitios que vendían agua de coco tenían una propiedad que la gente atribuye a la cerveza en los restaurantes chinos, muy fría. Sacan el agua de coco, sacan el coco allí muy frío, muy barato. El coco del Ávila. En el Ávila hay un puesto de coca muy bueno. Muy frío, exactamente. Sí. Entonces, eso es las el agua de características. coco es lo único que toca. Ahora, cuando usted se traslada a otros lados, se consigue que no da ni siquiera tiempo de que enfríen bien el coco. Exacto. La mejor experiencia dando clase. Eso sí es difícil. Una única mejor experiencia dando clases, eso es difícil. Pero siempre hay experiencias como esta. Por ejemplo, semestres malos, clases malas y momentos malos tenemos todos. Y nos pasa a los profesores también, caramba, hoy me enredé, ¿qué dije hoy? Algo influyó. Pero hay unos que le pagan a uno estar en clase. Y pagan, desde el punto de vista, es una renta que uno la ve como un costo sombra allí, pero como un precio sombra, pero no sabe qué es. Es lo siguiente, por ejemplo, con la clase del dinero. En algunos momentos hay gente que se acuerda y dice, tú hiciste que me gustara estudiar economía. Y a mí eso me lo han dicho algunas veces, no tantas como quisiera, pero cada vez que me han dicho eso, oye, de verdad que siento así como que, oye, qué bueno. Esa es una de las experiencias más agradables. Sí, claro. Le tomé interés a esto. O cuando se acerca un estudiante y te pregunta una simple opinión, que sepa que no eres experto en ese tema. Mira, está desarrollando una investigación en un área determinada y me dice, podemos entrar en este tema, estoy haciendo esto y te pide la opinión, eso de verdad es muy valioso. Un poco más fuerte. ¿Criptomonedas o blockchain? Son, digamos, parte de un mismo conjunto. La blockchain es una tecnología y es una tecnología que llegó para quedarse. Ahí sí no hay cuento, porque la tecnología blockchain no tiene nada que ver con el intercambio de activos financieros per se. Ella está vinculada al intercambio de activos financieros, al intercambio de criptoactivos y criptomonedas. Pero la tecnología blockchain tiene una aplicación tan amplia, por ejemplo, las historias médicas llevadas en blockchain pueden hacer que tu historia médica sea universal y además esté resguardada desde tu nacimiento hasta tu fin, porque el peso de la información la puedes resumir en una unidad encriptada suficientemente manejable. Pero entonces más adelante a mí se me ocurre pensar, porque he visto este tema en estos años, se me ocurre pensar que dentro de poco los registros civiles, que hoy por ejemplo sabemos que aquí cuando se quema en nuestro entorno, cuando se quema un lugar, una torre como Parque Central, se pierden los registros de un vehículo. Exacto. En el mundo eso va a cambiar de todas formas, porque de todas formas la información va a tener que estar más allá del papel de seguridad. Claro. Y probablemente la tecnología blockchain sea la que permita hacer esto. En el mundo, desde el punto de vista financiero y más allá de las criptomonedas, la transmisión de información, por ejemplo, hoy en día hay un predominio de dos redes para transmitir la información entre los bancos. Las operaciones ocurren por un canal, por ejemplo, llamado SWIFT. ¿Okay? Y ese canal pues, tiene un costo y un costo alto, etc. Con la tecnología blockchain va a pasar lo mismo que pasa con el Internet. Tienden a bajar esos costos. Hay un avance tecnológico que lo permite hacer. Sí, exactamente. Sin embargo, yo soy un entusiasta de las criptomonedas, lo confieso.
A eso voy. ¿Por qué la fiebre con las criptomonedas? Bueno, lograron tres cosas que son muy retadoras. Uno de los elementos retadores de la criptomoneda es poner en el tapete la existencia de dinero privado y poner la existencia de que el dinero privado pudiese tener ventaja sobre el dinero público. Yo no sé si eso es cierto o falso. Yo no puedo pronunciarme ahora, sería irresponsable que lo hiciera, pues, además en su entrevista, por no haberlo hecho suficiente. Pero sí lo pone en el tapete, ¿por qué? Porque del lado de los entusiastas de las criptomonedas colocan que, bueno, los bancos centrales pueden, a través de algún exceso sobre su política monetaria, pues cometer errores, y esos errores se pueden pagar caro. Bueno, nosotros estamos haciendo esto en Venezuela en este momento con la hiperinflación más alta del mundo, y evidentemente que cualquiera que nos diga, oye, tiene que haber algo que nos salve a uno de estos desmanes. Pero por otra parte, la otra ventaja, aparte de poner en el tapete este conocimiento, dinero privado contra público, dinero descentralizado contra dinero centralizado, pues está el uso de tecnología que tiene. El uso de tecnología que tiene permite una velocidad, una variedad, digamos, un intercambio ampliado a escala global. Transita fronteras con facilidad, con más facilidad que están intercambiando monedas entre países. Y probablemente eso... La seguridad es un tema siempre importante, y la seguridad pasa por un tema que los economistas vinculamos a la transparencia de los mercados. Los mercados son más eficientes cuando tienen reglas más claras y cuando son más transparentes. Digamos, ese es el tema donde los economistas que creemos que el mercado debe fluctuar, también creemos que las regulaciones son importantes para evitar que se oculte la transparencia. Las criptomonedas aún están en pañales en ese sentido. Una de las cosas que hace que la volatilidad que tiene, la variación de precios sea tan alta, es que no se sabe qué va a ocurrir acerca del futuro de ella, pero tampoco se sabe qué ocurre cuando hay grandes operaciones de venta y de compra, por ejemplo, de las principales criptomonedas, que alan el precio hacia arriba o lo alan hacia abajo, o que se permiten todavía grupos de Telegram que se ponen de acuerdo con esta moneda va a ir adelante, vamos a comprarla, y creen que van a empujar el mercado. Okay. Una pregunta ahí ligada a eso, que es el hecho de hace unos días que el Tribunal Supremo Español dijo que las criptomonedas no son dinero. Entonces, si usted tuviera la oportunidad de hablar y decirle algo al Tribunal Supremo Español, ¿qué le diría, digamos, como contraargumento a eso? Esta mañana me hicieron la misma pregunta en la clase anterior, la clase que tenía antes de venir acá, hace 2 clases, y yo cito a Ben Bernanke, el que fue presidente, el economista que fue presidente de la Reserva Federal. Pues hubo un momento que estaba en una comparecencia por el Congreso de los Estados Unidos, y el diputado Volcker, creo que era el nombre del diputado, le pregunta si el oro es dinero. Todo el mundo sabe que a la expresión una monedita de oro, y sabe que en algún momento el oro se utilizó como dinero. Entonces yo dije, mira, ese hombre tan preparado, especialmente en ese momento, se quedó pensando unos segundos ante la pregunta y no halló cómo hacer, y balbuceó como que sí. Y en el momento en que balbuceó que sí, el congresista hizo las lides de buen político y lo interpretó. Pero ese video está en YouTube, ¿no? Okay. Medio agarró y lo interpeló y le dijo, si es dinero, es decir que yo puedo ir al kiosco de periódico y adquirir mi prensa favorita con oro. Bueno, no. Se metió en un gran lío, y estaba, imagínense usted, el presidente de la Reserva Federal por ante el Congreso de los Estados Unidos. Es decir, entonces, si yo tuviera la oportunidad de responderle al Tribunal Español, primero que nada en este momento, pues sacaría los bolívares que consiguiera por allí y diría, no, lo que no es dinero es esto, porque pierde valor. Pero por otro lado también diría algo que es muy importante, diría, mira, las criptomonedas ahora no son dinero, pero son una mercancía especial que puedes intercambiar, y cuando puedes intercambiar esa mercancía y te funciona como medio pago, cumple la función número 1 del dinero. Exactamente. Y para que el dinero sea aceptado y sirva en sus otras funciones como unidad de cuenta, puedo convertirla en otras medidas, y si puedo medir el valor de las cosas con esa medida, cumple la segunda función, que es una unidad de cuenta. Y si además se difunde mucho, se extiende su uso como medio de pago y se acepta que tiene cierto valor, pues eso va a hacer que se cumpla la siguiente función, que pueda almacenar el valor. En este momento, responsablemente, yo diría que las criptomonedas como almacén de valor son demasiado especulativas. Es decir, no puedo agarrar y decirle a mi abuelita, ten unas criptomonedas, vamos a poner tu pensión ahí en unas criptomonedas, porque la volatilidad que tiene son demasiado complicadas. Mi abuelita tiene 89 años de edad, no puedo poner que ella ponga a tomar ese riesgo tan grande, ¿cierto? Exacto. Pero probablemente la extensión de esta tecnología va hacia allá.
O sea, todas las trabas que consigue muestran que va hacia allá, que a la medida que su medio de pago se va a convertir en un almacén de valor y va a funcionar como dinero. Hoy no. Hoy es una mercancía especial que se parece al dinero. Si lo traemos al encuentro venezolano, ¿usted cree que los venezolanos están preparados para actuar en ese mundo? Sí. Totalmente. No. Todo el mundo se está preparando todos los días, totalmente no. Ah. Pero sí están preparados. ¿Por qué? Porque, bueno, Venezuela es uno de los países donde la plataforma de intercambio de criptomoneda Bitcoin con respecto a las monedas locales tiene más transacciones y un volumen mayor en el mundo. Esa plataforma se llama Local Bitcoin, que fue puesta en un país nórdico y se extendió por el mundo. Esa empresa en Venezuela encontró que la gente busca protegerse y manejarse de esto. En el caso nuestro, la gente maneja incluso hasta las monedas de pago. A veces hay locales dando pie con una criptomoneda llamada Dash, etc. No vamos tan lejos, ya en ingeniería o arquitectura, si no me equivoco, se están aceptando Pero es un sistema de transferencia en dólares. Igual que el Dash también creo que se está aceptando, igual que en la Universidad Simón Bolívar. Sí, claro, y las, digamos, regulaciones del mercado venezolano que está tan regulado hacen que surjan estas nuevas iniciativas y que de alguna manera los consumidores venezolanos tiendan a buscar la salida. La gente busca las oportunidades de mejorar, Claro. significa que la gente busca las alternativas. Exacto. Hablando ya de universidad, ¿qué piensa de la UCB? La UCB primero, siento más que pienso, siento lo que sentimos todos los que nos graduamos aquí, pues la casa que vence la sombra. A veces podemos tener nuestras dudas y cuando tenemos nuestras dudas, pues los que estamos allá, hacemos vida en la universidad, pues tenemos que decir qué pedacito está faltando para vencer la sombra acá. Exacto. Hablando de la comisión de investigación de la escuela, felicitaciones, sé que es parte de ese grupo de profesores. ¿Qué hace allí usted? Santiago Márquez, ¿qué hace en la comisión? Bueno, en este momento estamos comenzando a tomar la comisión de investigación, digamos, los miembros de la comisión de investigación. A mí me correspondió una tarea en esta primera etapa, estamos haciendo una etapa de diagnóstico y se está difundiendo y haciendo acuerdos y alianzas, y a mí me tocó una tarea de buscar sobre todo cuáles podían ser las fuentes para nutrir a la investigación dentro de la Escuela de Economía con otros digamos, lugares que se hace investigación, pero no desde el punto de vista de patrocinio ni de alianza, sino buscar cuáles son esas fuentes que potencialmente podrían devenir en el futuro en la posibilidad de que aportaran para lograr hacer investigación. Más que todo colaboraciones de, digamos, capital humano, podría decirse. Sí, y si se puede lograr en algún momento. Lo que pasa es que no quiero decir después, mire, porque usted prometió esto. Yo estoy buscando donde hay algo que nos produzca algo, ¿no? Quizá en el futuro la investigación de la universidad pues debe conseguir fuentes de financiamiento y de patrocinio. Yo creo que eso es una de las partes que... Con los profesores que la integran, ¿cómo se siente con ellos? Súper bien. La profesora María Isabel es realmente una emprendedora. Ella trabaja siempre en el área de emprendimiento y está allí activa en las redes sociales y en actividad de emprendimiento desde el punto de vista profesional, y por supuesto eso lo ha llevado a la comisión de investigación. De hecho, la actividad mayor que ustedes están viendo allí es la coordinadora, la profesora María Isabel, que la lleva acá. Totalmente. Y el profesor Francisco Fray, que resultó que no lo conocía antes bien acá en la comisión, pero me di cuenta que tiene un aporte importante al estar muy centrado en lo que ha sido la experiencia que ha tenido dentro de la universidad. Sí, yo recuerdo haber asistido a una conferencia, a un foro de la profesora María Díaz, y tú sales totalmente inspirado, totalmente. Con ganas de emprender al momento, pues inmediatamente. Exacto. Ya yo terminé mi ronda de preguntas, sigue mi compañerito. O vamos a ir mejor con la explicación de las diapositivas, Vamos a darles una explicación acerca, ya que me preguntaron acerca de la criptomoneda, para que después la puedan insertar. Bueno, uno comienza por lo que ustedes preguntaron antes. Las criptomonedas funcionan como dinero, y digo, la idea de las criptomonedas es que funcionen como dinero. Tienen una característica que no tienen las monedas centrales, que no están acuñadas por un Estado, y esto supone que su respaldo pasa a ser más allá del fiduciario. El dinero actual se entiende que es fiduciario porque básicamente es su respaldo que corresponde a la aceptabilidad de esa moneda y a la productividad de la economía que la está emitiendo. En el caso de las criptomonedas, básicamente van a depender de la confiabilidad para el pago. Y una de las condiciones que mejora esa confiabilidad, donde podemos mirarla en este momento en los mercados, donde insertaríamos alguna lámina, sería el hecho de que van en crecimiento
tuvieron un año muy malo, 2018, y una buena parte de 2019 extremadamente malo, y los cambios de valores son muy altos. Por ejemplo, la principal moneda Bitcoin a esta altura en el año pasado valía menos de 100 billones de dólares como mercado de capitalización. A esta altura, julio de este año, con el repunte de precios, vale casi 210 billones de dólares. Y esa variación hace que todo el mundo ponga la vista de, bueno, esto está creciendo, ¿cuánto va a crecer y qué lo hace crecer? En este momento hay elementos interesantes, pues, regulaciones en puerta que pueden ayudar a mejorar la transparencia de ese mercado, o por lo menos a darle a entender a la gente cuál es el marco de referencia. Y una que es muy importante, que también podríamos mirar con una cifra muy fácil. Podríamos ver esta cifra. Son las siguientes. Por ejemplo, Facebook va a incorporarse con su propia criptomoneda. Entonces eso significa que si lo hace Facebook, Facebook detrás tiene más de 2.000 millones de cuentas. 2.000 millones de cuentas es más o menos un tercio de la población mundial. Es decir, es bastante. Supongamos que esos 2.000 millones de cuentas, el 25% se adhiere a la criptomoneda de Facebook. Y eso va a tener un impacto en las otras criptomonedas. Y ese 25% se convierte en 500 millones de cuentas asociadas. Que cuentas, algunas son de empresas, otras son personales. Supongamos, voy a poner un número muy alto, probablemente así, pero podemos tomar el ejercicio. Supongamos que esas 500 millones de cuentas manejan $100 al año. Una empresa manejará más. Un local de un país emergente como el nuestro manejará menos. Pero manejan $100 millones al año. Cuando multiplican los $100 millones por los 500 millones de cuentas, eso te va a dar ¿cuánto? 50.000 millones de dólares, que puedes agregar en un año a un mercado que en este momento solamente en la moneda Bitcoin vale 200 billones. Es decir, que vas a ocupar el 25% de ese mercado en una plataforma que lo pueda hacer, que a su vez que va a tener el efecto del intercambio con las otras plataformas. Entonces la vista hacia acá es de crecimiento, y eso es lo que se expresa así. Claro. El futuro del mercado de verdad se ve bastante interesante, ¿no? Claro, todavía hay algo muy oscuro, que siempre está el tema de la regulación. Lo que me preguntaba hace un rato acerca del Tribunal Español, indicando que no es dinero. Por supuesto que no es dinero mientras no tenga todas estas características, sobre todo el viso de la legalidad. Lo que hace que el dinero privado no exista es que no hay legislaciones, o mejor dicho, la mayoría de las legislaciones prohíben el dinero privado o lo limitan extremadamente. Y por supuesto, si alguien le dijera, caramba, tú quieres hacer el negocio de hacer dinero privado, lo primero que hace es una gran curiosidad y debe tentar a mucha gente, tanto por buenas intenciones como por intenciones a lo mejor no tan buenas, ciertamente, ¿no? Ahora, una pregunta que me acaba de surgir en este momento, que es, ¿qué pensará usted cuando los gobiernos empiecen a cobrar impuestos en criptomonedas, digamos, impuestos sobre la renta a personas que tengan grandes activos en criptomonedas? ¿Cómo influiría eso en el mercado? Mira, los adelantos más grandes que vi, uno de los primeros fue hace casi un par de años ya, más de un año, que fue el caso de no me digas que se partió ahorita. Sí. Partió la pantalla del celular justo a la mitad de la entrevista. Horrible. Qué broma, bueno, ojalá que la recuperaba. A lo mejor es la mica solamente. Sí, no. Bueno, uno de los impactos fundamentales de las criptomonedas es que pueden producir riqueza. Y la riqueza la pueden producir por cambio de precios, básicamente valor, igual que los activos financieros, igual que los valores bursátiles, es decir, tener acciones o igual que tener bonos. Interesantísimo. Por ejemplo, en Alemania inmediatamente uno de los adelantos fue proponer que se le diera un trato de mercancía especial, algo que también hicieron hacia el lado de California, creo hacia el lado de San Francisco, se le da un trato de mercancía especial. Y si usted en esa mercancía especial tiene ganancias de capital, es decir, porque aumentó el precio de esa mercancía y luego la compró más barata y la vendió más cara, está generando una renta. Esa renta en cualquier lado del mundo, cualquier país con sensato va a decir, eso es incremento que puede ser pechado como por atrás del impuesto sobre la renta. Me parecería que sería óptimo y que además daría pie a que el mercado tenga no solo más transparencia, sino que tenga un uso mayor, porque los propios estados estarían interesados en cultivar el ecosistema de las criptomonedas. Bueno, ahora vamos con la última parte de la entrevista, que son las preguntas de las cuales le hablé, que fue una carta. Y el número de esa carta va a determinar la categoría de la pregunta. Y luego escoge otra, y dentro de esa categoría, la siguiente carta, el número, va a ser la pregunta. Entonces puedes escoger cualquier carta. Bueno, lo primero que quiero hacer es esta pregunta. He notado en los últimos 2 añitos que los estudiantes pasan mucho más tiempo con este tipo de cartas españolas allí. Han vuelto ciertos juegos. Entonces me toca preguntarle a ustedes, ¿qué es lo que juega la gente? ¿Juega caída? ¿Juega gilet? ¿Qué es lo que están jugando más los estudiantes cuando yo los veo por ahí? Casi no he visto a nadie jugando truco, pero... Eso es lo que más se
juega? Truco. Más se juega el truco. Ah, bueno, lo mismo pasaba cuando yo estudiaba en la universidad hace Yo no sé unos años. jugar truco, sé jugar caída y yo los convenzo. Los convence de jugar caídas. Se juegan truco, Sí. juegan caídas. Exacto. Okay. Y ahora vamos a jugar a rondas de preguntas y respuestas. Entonces, bueno, Te voy a... recomendado ahora. Ahora con esta. La primera carta determina. Dos. Dos. Pero la categoría es pasado. Pasado. Ok. Saca otra carta. Saco otra carta y va a salir otra pregunta. El 5. La locura más grande hecha de joven. Una tremendura que no quiero que la vayan a ustedes en ningún salón de clase. O sea, imagínense que la gente siempre tiene fantasías y bueno, imagínense que ya. y el salón es el que está en el otro extremo, no en este, en el otro extremo del edificio. Ok. Ok. Otra carta para agarrar la siguiente categoría. Ajá. 3. 3, que son recomendaciones. Ajá. Recomendaciones. Ahora saco la siguiente carta, la número 1, recomendación para. Grupo musical. Bueno, mencioné unos cuantos en el tema de gusto anterior. Yo les dejo de todas maneras el recorrido de otro grupo con el que yo siento que eso sí me crié yo con ellos, Okay. Desorden Público. Claro. Total. Les dio ese recorrido ya. Hace poco salió un documental de ellos. ¿No has tenido la oportunidad de verlo? No, todavía no. He estado pendiente, lo tengo pendiente, tarea pendiente, también lo estoy tengo muy pendiente de verlo. Sigamos. Vamos. Siguiente carta, el 5, Metas. metas. Ajá. Y la 4, Alguien que le haya ayudado a conseguir una meta. mucha gente. Y cuando pongo mucha gente, yo cuento a veces en mis amigos. El título de posgrado es un ejemplo que yo hago público, porque estoy dejando por fuera a la mujer gente que está mucho más cercana que yo ahora, pero el título de posgrado fue, digamos, el venezolano que se fue con menor capacidad de recursos, el inglés más pobre, etcétera, de ese grupo, pues hizo que le debiera a cada uno de ellos un pedacito de ese título. Uno me llevó a su casa unos días mientras conseguía casa, otro me consiguió para donde alquilar la casa, otro consiguió otro elemento, otro me ayudó con el inglés en algún momento muy sin darse cuenta lo mucho que me ayudó, porque me ayudó en los papers, en los artículos más importantes. Y la última me ayudó porque llamó a su papá que tenía una consultora en Venezuela y regresé a Venezuela con trabajo. O sea, a todos les dio un pedacito de ese título. Claro. Nos quedan 3 preguntas. Sí. Vamos, gracias. Increíble. 5, Metas otra vez. ajá, y 4. Se volvió a repetir. ¿Se volvió a repetir? Puedes sacar Se otra. Vamos a repite. sacar otra vez. Ok. Ay, no. Esta carta, por eso que no quieren jugar truco aquí. No. Ajá. 2. Ok. Una meta que tenía cuando niño, en la niñez. Pues siempre quise aprender otro idioma y bueno, ahorita no puedo decir que he aprendido mucho, pero sí, ya manejo un inglés interesante, sirve para trabajar. ¿No tienes planeado otro idioma más aparte del inglés? Aparte del inglés y el cuti, realmente el portugués. Sí, es Es que un idioma que es muy comercial, es muy cercano a nosotros y deberíamos aprovecharlo. sí, más que todo con la conexión que tenemos aquí con Brasil y la gran comunidad portuguesa que tenemos en Venezuela. Quedan 2 preguntas Quedan más. dos preguntas. Ajá. 2. Pasado. Ajá. 2. Una situación que de no vivirla no sería quien es hoy en día. Una situación que de no vivirla no sería quien es hoy en día. Bueno, déjame recordar, me pones a pensar. Bueno, me formó mucho la primera vez que trabajé, ¿no? Cuando trabajé, el primer trabajo que tuve graduado. Cuando regresó al posgrado. Cuando egresé de la carrera de economía. Okay. Me gradué de economista y tú no esperas que un economista vaya a trabajar en un supermercado. Y yo tuve la suerte que, pónganlo ustedes, la graduación mía era el 18 de julio de ese año. El 18 de julio llegando a mi casa a continuar la celebración, es decir, no había servido el primer whiskycito de la casa, pero ya venía de la celebración familiar. Sonó el teléfono de aquel momento y me llamaron para una entrevista de trabajo al día siguiente, para que trabajaran los antiguos automercados CADA, que en ese momento habían cambiado de dueño y los había adquirido una cadena colombiana que se llama Cadenalco, que era dueña de Cativen, entonces era muy importante en Colombia. Y ellos tenían la idea de que el perfil desde sus gerentes de automercado deberían ser profesionales graduados en una de las carreras, y una de las carreras era economía. Yo tenía un amigo que había trabajado allí y lo más importante que nos llamaba la atención era el sueldo. El sueldo de entrenamiento era 65.000 bolívares mensuales y cuando un estudiante se graduaba yo nunca llegaba como a 20.000 bolívares. Entonces yo ganaba 3 veces solamente entrenando. Y eso me ayudó muchísimo porque el entrenamiento ese día, yo dejé de tomar ese whiskycito y me fui a mi entrevista al día siguiente a las 8 de la mañana. Pero el entrenamiento, esos siguientes meses fueron 360 horas que pasaron por cosas que no tenían mucho que ver con lo que tú habías estudiado en la escuela de economía.
O sea, aprendí para descortar carne en un automercado, por ejemplo, o ese manejo. Pero me ayudó sobre todo en el área de gerencia y de lo que podía aplicar un economista en el área de gerencia, me ayudó muchísimo, me marcó mucho la carrera, me incrementó la capacidad de trabajo por la cantidad de horas que requería, o sea, fue bastante importante. Claro que bueno, y uno nunca sabe de dónde puede adquirir ese tipo de conocimiento. Y eso fue un posgrado gratis, de verdad, para mí 360 horas, menos ustedes, intensivo. Cuando estaba estudiando, una pregunta aquí, ¿trabajaba? Trabajé muy poco, realmente, estando en la carrera. Algunos de mis compañeros sí trabajan con horario más fijo, yo trabajé muy poco. Tuve la oportunidad de trabajar, por ejemplo, con el profesor Antonio Paiva, que todavía está por allí. Ayer tuvo una charla de presentación de un trabajo que hizo, que fue además un momento enriquecedor, porque trabajé con unos estudios que hacía de incidencia de costos del servicio eléctrico en la industria. Y fue importante. Y los otros trabajos no tenían que ver con la carrera, pero me ayudaban a hacer algo y era muy divertido porque, bueno, algunos de mis compañeros recuerdo que yo llegaba con unas cajas de zapatos y con algún bolso porque vendía ropa y zapatos y entonces salía de aquí a visitar, a llevar a los clientes alguna cosa, ¿no? Eso normalmente me pagaba las vacaciones en casa de algunos de los amigos de la universidad, uno de ellos, hoy mi compadre, una persona que digamos que considero más que un amigo, un hermano, y me tocó más de una vez pasé las vacaciones de Navidad en su casa, hacía la Navidad en mi casa y me iba al Año Nuevo a la otra casa y me dio para viajar la primera parte de diciembre, pasaba el 24 de diciembre en mi casa y después el 26 me volví a ir a Margarita a disfrutar, porque mi amigo era margariteño. Una satisfacción. Claro. Vamos con la última pregunta del día de hoy. Categoría 6. Humanidad. Ajá. 3. ¿Cuál es la mejor virtud de los humanos? Caramba, la solidaridad. Cuando el ser humano es solidario, toma al otro, eso es más que el principio de la civilización. Porque hay algo en los animales que hace que se mantengan. La mamá elefante a veces muere con el cachorro que se queda atrás, a veces lo toma. En el caso de los humanos va más allá del instinto. La solidaridad a veces es un evento que uno tiene más allá de la digamos, del instinto de especie, sino más el principio de civilización para mí. Claro, más allá del instinto de sobrevivir. Más allá. Y es algo que de alguna manera nos caracteriza como seres humanos y lo que debería persistir en la humanidad. Entonces, bueno, hemos terminado con la entrevista. Muchas gracias. Gracias a ustedes, vale. La verdad que son unos entrevistadores maravillosos. Es una vez. entrevista que uno se siente, y te felicito, de verdad, es la primera vez y muy buena experiencia. ¿Sus redes sociales, por favor? Santiago David Márquez es la de Instagram. Vale, el usuario Santiago David perfecto. Márquez es la red que utilizo principalmente. La del proyecto de investigación. ¿Cómo podemos ayudar al proyecto de investigación? ¿Nosotros como estudiantes o quienes nos ven? El proyecto de investigación puede ayudar muchísimo acercándose a la comunicación con sus inquietudes, sobre todo quienes están próximos a hacer los trabajos de grado, quienes están previendo qué temas quieren hacer, quienes están buscando de pronto en qué área insertarse para que conozcan todos los profesores que tiene la universidad en este sentido. Okay. Para aquí. ¿Cómo se sintió? Súper bien, vale, súper bien. La próxima vez que le vea le traigo su agua de coco. O un jugo de naranja. Así es. Investiga como Escuela de Economía UCB. Investiga UCB. Vale, perfecto, profesor. Muchas gracias por la gracias. entrevista del día de hoy. Bueno, gracias a ustedes.